Jóvenes, muy buenos días. Vamos a seguir con el desarrollo del capítulo de geometría analítica. En esta parte el tema a corresponder y a tratar es la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Es un conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto también del plano denominado centro. Una distancia igual y constante llamada radio. Como ustedes ven acá, tenemos una circunferencia. Como estamos trabajando representando los puntos en el plano cartesiano, entonces vamos a suponer a partir de ahora que el centro de una circunferencia tiene una coordenada en el plano, HK. Y todos los puntos de esta circunferencia vamos a denominarle P, X, Y. Entonces la distancia del centro a ese punto que pertenece a esa curva se denomina radio, tal como ustedes aprecian acá. ¿Y cómo se va a calcular el valor de este radio? Por el capítulo anterior, la distancia entre dos puntos del plano. Hay una expresión en la cual se puede calcular el valor del radio. Muy bien, eso es una circunferencia. Ahora, XY, que es un punto de la circunferencia, siempre pertenece a la circunferencia. O sea, es parte de esa línea curva plana cerrada. Ahora veamos la ecuación general de una circunferencia. ¿Cómo se le puede detectar dentro de un ejercicio si es la ecuación de una circunferencia? De esta forma. X cuadrado más Y cuadrado más DX más CY más F igual a 0. Algo similar a este ejemplo que ves acá. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de la ecuación general de una circunferencia. Como ustedes verán, todos los puntos que están aquí deben cumplir un requisito y deben tener igual distancia a un punto llamado centro. ¿Y cómo, teniendo la ecuación general, puedes calcular el centro de la circunferencia? Para ello, damos las coordenadas del centro conociendo la ecuación general. Sería como abscisa menos de medios y como ordenada E medios. También, desarrollando, podemos determinar el valor del radio de la circunferencia teniendo su ecuación general. Es un medio de la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f. Tal como ustedes observan ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora vamos a un ejemplito. Por acá tenemos esta ecuación general. Deseamos calcular el centro, el radio y posteriormente su gráfica en el sistema cartesiano. Entonces se puede, por supuesto, completar cuadrados y luego determinar el centro y el radio. ¿Ya? Pero en este caso vamos a desarrollarlo aplicando estas formulitas que están acá. Para luego graficarlo, ¿no? Posteriormente ya vamos a resolver unos ejemplos planteando la ecuación ordinaria
y la ecuación canónica. Muy bien. El centro de la circunferencia lo vamos a calcular. Primero, identifiquemos. D de la ecuación general vendría a ser menos 6. E de la ecuación general sería 4. Y F de la ecuación general viene a ser menos 3. Por lo tanto, el centro lo vamos a calcular así. Menos de medios. Menos 6 entre 2, 3. La mitad de E. La mitad de E es 2. Entonces, el centro de la circunferencia está en la coordenada 3, 2. Faltaría calcular la longitud del radio. Acá está la formulita. El radio lo vamos a calcular así. 1/2 raíz cuadrada. D al cuadrado sería 36. Más E cuadrado, 16. Menos 4 veces F. En este caso F menos 3. Listo. 18. Tenemos acá 12. 28, 64, 8, 4. Muy bien. Inmediatamente radio te está saliendo 4. Ya. Teniendo el centro, cuyo valor y coordenada es 3, 2, y teniendo el radio que mide 4, suficiente para dibujar la circunferencia. Acá en esta parte tenemos aquí 3 unidades y 2 unidades. Este es el centro. 3, 2. Y el radio tiene una longitud de ¿cuánto? De 4. Entonces, aproximadamente, dibujemos acá la gráfica de la ecuación de la circunferencia. Ahí está. El radio es, por supuesto, 4. Nótese que la circunferencia, cuya ecuación es esta, se corta al eje X y corta al eje Y. En 2 puntos inclusive, en ambos. ¿Y cómo se puede calcular esos puntos de corte? Simplemente desarrollando, si quiere calcular el valor de X, haz que Y sea 0. Resuelve la ecuación y te sale 2 valores de X. De igual forma, quiere calcular los valores de intercepto en Y, haz que X sea 0. ¿De acuerdo? Esa es la idea, muchachos, en este tema de la circunferencia. Ya, veamos ahora la forma canónica. Se denomina canónica cuando el centro de la circunferencia se encuentra en el origen de coordenadas, 0, 0. Entonces, deseamos saber qué ecuación se puede representar cuando el centro es 0, 0. Para ello, tomamos un punto de la circunferencia, cuya coordenada es XY. Y esto lo relacionamos con la longitud del radio. La relación entre ellas es aplicando la distancia entre 2 puntos. O también formando un triángulo rectángulo. Nótese que esta es la abscisa y esta es la ordenada. Entonces aquí puedes relacionar los valores de la abscisa y la ordenada con el valor del radio. Entonces la ecuación canónica se expresa así. X cuadrado más Y cuadrado, aplicando Pitágoras, es igual a
r cuadrado. Esto sucede cuando el centro es 0, 0. ¿Qué pasaría si el centro ya no es 0, 0? El centro es HK. H viene a ser, por supuesto, la abscisa del centro, y Y, su ordenada, vendría dado el valor de ¿quién? De K. Nótese que el centro está lejano del origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a esto se llama forma ordinaria. Cuando no está el centro ubicado en el origen de coordenadas, se llama forma ordinaria. El centro tiene coordenadas HK. Y R me representa la longitud del radio. Que siempre tengo en cuenta para hallar el radio, simplemente ubica un punto de la circunferencia y puedes calcular la distancia al centro utilizando la distancia entre dos puntos. Ya. Muy bien, quiero expresar la ecuación de ordinaria con un punto tomado en la circunferencia. X, Y. Muy bien. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? Bueno, formar el mismo triángulo rectángulo. Para ello trazamos esto, que tú bien sabes que es el R, el radio. Luego le trazas una perpendicular hacia el eje X y esto te va a representar la abscisa del punto P. ¿De acuerdo? Y esto te representa la ordenada del punto P. ¿Está bien? Muy bien. Luego le trazamos una perpendicular para formar un triángulo rectángulo, tal como observas ahí. Y luego, por supuesto, también trazas perpendiculares a los ejes. Y entonces, esta distancia vendría a ser h y por diferencia x menos h. De igual forma, esta distancia es k. Este también es k. Y la diferencia, esta parte será y menos k. Lo proyectas hacia arriba, x menos h. Y entonces, en este triángulo rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras y determinará la forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia. ¿Cómo sería? X menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de los ejercicios, o casi todo, siempre se utiliza la forma ordinaria. Inclusive, cuando te piden la ecuación de la circunferencia, se expresa en las alternativas en forma ordinaria. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Vamos a resolver. Así es, jóvenes. Pregunta 1. Según el esquema, A y B son puntos de tangencia. La tangente OA mide 10 y te piden calcular la ecuación de la circunferencia cuyo interior está pintado de azul. ¿Ya? Para hallar la ecuación de esa circunferencia, observe las alternativas. Están en forma ordinaria. Así que debemos de encontrar la coordenada del centro y posteriormente el radio de la circunferencia. Entonces, por teoría, sabemos que el ángulo de aquí es el complemento de 37,53. Luego tenemos que trazar la bisectriz.
Trazando la bisectriz, esto mide la mitad de 53 y la mitad de 53. Posteriormente, trazas una perpendicular. Ustedes saben también que esto vale 10, exactamente, ¿ya? Como la relación es de 1 a 2 cuando es 53 medios, ¿esto cuánto vale? Exactamente 5. Luego, podemos determinar las coordenadas del centro. Abscisa 10, ordenada 5. Nótese que 5 también es el valor del radio. Por lo tanto, planteamos la ecuación ordinaria. X menos h cuadrado, y menos k cuadrado, igual a r cuadrado. Ahora tenemos que reemplazar. H me representa 10. X menos 10 al cuadrado más k es 5, sería y menos 5 elevado al cuadrado. Igual a r al cuadrado. Como r vale 5 al cuadrado sería 25. ¿Y qué me representa esto? Esto me representa la ecuación ordinaria de dicha circunferencia. Muy bien, fíjense la número 2 que tenemos acá. Para la número 2 tenemos dos circunferencias secantes, pero la mayor es tangente a la abscisa y a la ordenada, los ejes, por supuesto los puntos P y T. Tenemos HL perpendicular al diámetro TO1 de la circunferencia mayor. TL es 10, HL 2 raíz de 5 y tenemos una pequeña circunferencia pintado de amarillo C cuyo centro es O1. Y justamente te están pidiendo la ecuación de esa circunferencia. Bien, como ya es costumbre tenemos que calcular mediante la ecuación ordinaria porque según las alternativas está expresado de esa forma. Entonces, jóvenes, lo que hay que hacer acá, en primer lugar, es hacer una pequeña prolongación de HL hasta M. Nótese que como este diámetro, HL es igual a LM. Este sería 2 raíz de 5. Ahora, podemos aplicar el teorema de las cuerdas. Nótese que acá tenemos dos cuerdas, HM y O1T. ¿Qué es diámetro? Pues también es una cuerda. Entonces, R vendría a ser esa distancia. Entonces decimos así, por teorema de cuerdas, tendríamos 10 por R, ojo, para la circunferencia grande, 10 por R es igual a 2 raíz de 5 por 2 raíz de 5. Como ustedes entienden al toque, el R te va a salir 2. Entonces ya tenemos el radio de la circunferencia. Faltaría la coordenada del centro. Entonces, desde O1 trazamos una perpendicular hacia el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia de O a este punto es la abscisa del centro. ¿Cuánto vale esa? La misma que de T hasta O1. Como R vale 2,
2 más 10, 12. Muy bien. Ahora, como R es 2, entonces el diámetro, ¿cuánto vale? Estamos hablando del diámetro de la circunferencia grande. Sería 12. Por lo tanto, su radio, simplemente, ¿cuánto es? 6. Y este viene a ser justo la ordenada de este punto llamado centro. Listo. Teniendo el centro, que viene a ser HK, y teniendo el radio que vale 2, ya puedo plantear la ecuación ordinaria. Entonces, vamos por acá. La ecuación de la circunferencia se plantea como x menos h cuadrado, y menos k cuadrado y r cuadrado. Reemplacemos, jóvenes. H sería 12 al cuadrado. Y sería 6. Y el R vendría a ser el valor de 2, pero al cuadrado tendría que ser 4. Por lo tanto, jóvenes, aquí está la ecuación de la circunferencia que nos piden. Exactamente x menos 12 cuadrado más y menos 6 cuadrado igual a 4. También podemos expresarlo en forma general. En forma general podría ser también así, desarrollando, te saldría x cuadrado menos 24x más y cuadrado menos 12y más el valor de 176 y eso lo igualamos a 0. Este viene a ser la ecuación general pedida. Bien, jóvenes, pregunta 3. La ecuación de una circunferencia está expresada en forma ordinaria. X menos 3 elevado al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 1. ¿Qué indica esta ecuación ordinaria? Esta ecuación ordinaria, haciendo la comparación respectiva, deducimos que el centro HK me representa la coordenada 3, 2. Se cae 1, 2, 3. Y hacia arriba 2. Acá está la coordenada. Y cuyo radio, igualando, te sale 1. Quiere decir que esto es 1, esta distancia es 1. Muy bien. Pregunta, halle las coordenadas de un punto en la circunferencia que está más cerca del eje de las ordenadas. Por ejemplo, ¿qué punto de la circunferencia está más cerca al eje de las ordenadas? Es el punto Q, está más próxima. ¿Y qué distancia hay de ese punto hacia el eje de las ordenadas? D. ¿Y cómo podemos calcular? Si la distancia abajo es 3 y el radio vale 1, por obvia razón, dicha distancia vale 2. Pero no te están pidiendo la distancia. Te están diciendo las coordenadas de ese punto. Muy bien, joven. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Tenemos acá dos unidades en la abscisa y 2 unidades en la ordenada. Entonces la respuesta para nosotros, el punto más próximo al eje de las ordenadas es el punto Q, que en este caso es 2, 2.
Ese viene a ser la solución del problema número 3. Ya listo, jóvenes. Pregunta número 4. Una circunferencia pasa por los puntos P, 0,4 y Q5 raíz de 21. Ahí está. O sea, son puntos que pertenecen a la circunferencia, cuyo centro dice exactamente, pertenece al eje de las abscisas. Si un punto pertenece, cualquier punto que pertenece al eje de las abscisas, es un punto cuya ordenada es 0. Por lo tanto, 0. Y tendrá una abscisa cuyo valor le ponemos X. El centro pertenece ¿a quién? Al eje de las abscisas. Por eso que la ordenada es 0 en ese punto. Ahora dice acá, halle la ecuación de la circunferencia. Basta con calcular X para tener el centro y luego, por distancia, entre dos puntos, calcular el valor de ¿quién? Del radio. En las alternativas está en forma ordinaria. Entonces vamos a la resolución. La distancia del centro a un punto cualquiera de la circunferencia se denomina radio. Y voy a usar la fórmula de la distancia. ¿Ya? Por ejemplo, la distancia del centro al punto P es R. Lo voy a usar entonces. ¿Te acuerdas? R cuadrado es diferencia de abscisas elevados al cuadrado. En este caso, X menos 0 es X elevado al cuadrado más ordenada, diferencia de ordenadas al cuadrado. 0 menos 4 al cuadrado es 16. Ahí está. Ahora, la distancia del mismo centro hacia el punto Q también es R. ¿Y cómo lo calculamos? A ver, R cuadrado, que es esta distancia, es X menos 5 cuadrado, fíjate, el cuadrado de la diferencia de abscisas, más 0 por menos raíz de 21 al cuadrado, que es raíz de 21 al cuadrado, que vendría a ser 21. Luego, ¿qué sucede? Lo igualamos. X cuadrado más 16, igual desarrollamos eso. Ahí está. Nótese que se cancela esto. Y acá sería exactamente 10X. Y sumando 25 más 21 menos 16, te sale 30. Simplificando, X es 3. Entonces, ¿con eso qué consigues? Consigues el centro. Las coordenadas del centro es 3, 0. O sea, H3 y K0. Faltaría el radio. Entonces, ojo, acá tenemos el radio. Mira, acá. R cuadrado, X obviamente va a ser ¿cuánto? 3. 3 es X, acá está. Eleva al cuadrado, 9 más 16, 25. De ahí concluyes que R vale ¿cuánto? Ya. Ahora presentemos la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria. X menos H cuadrado más Y menos K cuadrado igual a R al cuadrado. X menos H sería 3. Y menos K, en este caso simplemente 0, igual a 5 al cuadrado. Conclusión, jóvenes, sería X menos 3 cuadrado más Y cuadrado igual a 25. Y ese viene a ser pues la solución del problema número 4.
Bien, jóvenes, problema 5. En la figura, O es centro de la circunferencia, T es punto de tangencia, tiene los datos OB 12 raíz de 2, AB 17, hay la ecuación de la circunferencia. Y en las alternativas tenemos en forma, muy bien, ordinaria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que calcular el R y las coordenadas. Por obvia razón, vamos a tener que trazar la altura para utilizar el triángulo de 45. Y acá también le trazamos una perpendicular. Como ustedes entenderán, este es 12, 12, 5, 5 y 12. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Inmediatamente planteamos la ecuación ordinaria. X menos h cuadrado, y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. El centro tiene coordenadas HK. Y obviamente, ¿ya? Se refiere a 5, parte del H. Y K, la ordenada, 12. Y el radio vale 5. Por lo tanto, solamente tenemos que reemplazar. Tendríamos entonces X menos 5 cuadrado más Y menos 12 cuadrado igual a R cuadrado. Como R vale 5, entonces tenemos acá 25. Muy bien. Pregunta número 6. El centro de una circunferencia está en la intersección de las rectas L1. Planteamos acá, por favor. L1 es una recta cuya ecuación es Y menos 2X menos 2 igual a 0. Y tenemos otra recta L2 cuya ecuación es X más Y menos 5 igual a 0. O sea, el centro se encuentra justo en la intersección. O sea, L1 intersección L2 te resulta el centro. Desarrollando estas dos ecuaciones, por supuesto que ustedes lo hacen en forma inmediata, ¿ya? Tienes acá los valores de X y los valores de Y. Solamente son uno nada más, ¿no? X te sale 1, mientras Y te sale 4. Eso quiere decir que el centro tiene coordenadas HK, que en este caso es 1 y 4. Y ahora solamente necesito calcular el radio, puesto que también la ecuación de la circunferencia que te piden está en forma ordinaria. Muy bien. Entonces vamos a calcular R. Distancia entre dos puntos. R cuadrado es 6 menos 1 cuadrado más 2 menos 4 elevado al cuadrado. 25 más 4. Y de ahí, por supuesto, R cuadrado es 29. Luego, la ecuación de esta circunferencia es X menos H cuadrado, Y menos K cuadrado igual a R cuadrado. Reemplacemos. X menos 1 cuadrado más Y menos 4 elevado al cuadrado igual a R cuadrado, que vale ¿cuánto? 29. Y ese viene a ser
la ecuación ordinaria de la circunferencia en el ejercicio 6. Jóvenes, pregunta número 7. En el esquema se observa un plano cartesiano, origen de coordenadas 0, 0. Una circunferencia tangente a los semiejes positivos de las abscisas y ordenadas, cuya ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 8y más 16 igual a 0. Te piden calcular el área de la región sombreada. Todos sabemos que esta área pertenece a la de un segmento circular. Y para poder resolverlo, solo se tiene que plantear esto. Desde el centro, formamos un cuadradito. ¿Y de qué depende el área de la región? Del radio de esa circunferencia. Y aquí lo podemos obtener directamente por la fórmula que dimos a la teoría. Pero también podría obtenerse de otra forma, completando cuadrados y darle la forma ordinaria a dicha ecuación general de la circunferencia. Sería así entonces. X cuadrado menos 8x. Y este 16 lo aumento acá. Luego queda y cuadrado menos 8x, le aumento 16. Y obviamente le voy a quitar 16. La segunda expresión es idéntica a la primera. Se hace esto, como ustedes bien saben, para completar a un binomio. Sería entonces x menos 4 cuadrado más y menos 4 cuadrado igual a 16, que vendría a ser 4 al cuadrado. Ustedes recuerdan la ecuación ordinaria, x menos h cuadrado, y menos 4 cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, el centro está representado por la coordenada HK. H es 4 y K es 4. Significa que esto es 4. Entonces el radio es 4 como se ha comprobado aquí. Muy bien. Eso quiere decir que ya puedo calcular el área. El área de ese segmento sería el área del cuadrante, que es todo, que es pi 4 al cuadrado sobre 4. 4 es el radio, menos el área de esta región triangular. Cateto por cateto sobre 2. 4 por 4 sobre 2. Y finalmente, diremos que simplificando 4pi menos 8. Y ese viene a ser la solución del problema 7. Bueno, pregunta número 8. Una circunferencia pasa por los puntos más 1 menos 4 y 5 y 2. Y tiene como centro en la recta x menos 2y más 3 más 9 igual a 0. Ahí es su ecuación. En las alternativas, ustedes verán ahí, está expresado como ecuación ordinaria. Ya, vamos al primer paso, muchachos. El centro se representa por HK. Y el centro
pertenece a esta recta. Entonces, debe satisfacer este punto la ecuación. Entonces, como tiene acá x menos 2y más 9 igual a 0, entonces para el punto HK tendríamos h menos 2k más 9 igual a 0. O que es lo mismo, h menos 2k igual a menos 9. Muy bien. Y ahora tenemos que encontrar otra ecuación entre h y k, pero a partir de la distancia entre dos puntos, que en este caso es el radio. ¿Ya? A ver, la distancia del punto P a C es la distancia igual entre el centro y el punto Q. Utilicemos la fórmula de la distancia. Sería entonces h menos 1 cuadrado más k menos 4, k más 4 al cuadrado, igual h menos 5 al cuadrado, k menos 2 cuadrado. El h cuadrado se cancela, el k cuadrado se cancela, y al final todo esto, que es muy sencillo de resolverlo, te queda 2h más 3k igual a 3. Y esta expresión de acá arriba, la que tú ves en cuadrado, lo vas a multiplicar por menos 2. A ver, h por menos 2 tendrías menos 2h. Luego menos 2 más 4k. Igual menos 18. Estoy hablando por menos 2 acá. Todo esto por menos 2. Y entonces, al resolver 7k igual a 21 y k te resulta 3. Teniendo k igual a 3, ya puedes calcular el valor de h. Reemplazando 3, 9 menos 6, 2, menos 3. Entonces, quiere decir que el centro HK es el centro menos 3, 3. Solo faltaría el valor del radio. Muy bien. Luego diremos, cualquiera de estos puede ser radio, ¿no es cierto? ¿Ya? Tendríamos entonces, a ver, aquí, r cuadrado, ¿ya? Sería h menos 1 al cuadrado, pero como h menos 3, ¿ya? Menos 3 menos 1 al cuadrado, 16. Luego, k, que vale 4, perdón, 3 más 4, 7 al cuadrado, 49. ¿Ya? Solo estoy reemplazando aquí nomás, nada más. Este es r cuadrado. Entonces, r cuadrado, 65. Conclusión, la ecuación ordinaria sería x menos h al cuadrado. Sería x menos h, x más 3 al cuadrado, más y menos k, es igual a r cuadrado, que hasta r cuadrado vale 65. Y esto viene a ser la solución del problemita. Jóvenes, pregunta 9. En la figura, N y T
son puntos de tangencia. Otro dato, OT igual a TM. El ángulo TMO, 30 grados. La coordenada de M, 3 raíz de 3, 0. Hay la ecuación de la circunferencia. Las alternativas está en la forma ordinaria. Ya. Busquemos el centro, HK y el radio. Bien, como el triángulo es isósceles, este sería 30 y obviamente este sería 60. 3 raíz de 3 se refiere a la distancia de O a M. Este ángulo es 120. Recuerden ustedes, K raíz de 3. Entonces sería 3. OT3, TM3 y también OT es la misma que ON, que vale 3. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos acá, obviamente, el centro. El centro es HK. Lo tenemos que calcular. ¿Cómo? Haciendo el artificio del trazo de la bisectriz. Este sería 30. 30. Luego le trazamos la perpendicular al punto N. Y como este es 30 y este es 60, obviamente que esto vale ¿cuánto? Raíz de 3. ¿Ya? Entonces raíz de 3 es el radio. Pero también viene a ser la abscisa H y 3 viene a ser la ordenada. Ahí está. Teniendo el centro y el radio, se plantea la ecuación ordinaria. X menos H cuadrado, Y menos 4, Y menos K al cuadrado y R cuadrado. Se reemplaza H por 3. ¿Sí? Ah, no. H sería pues raíz de 3. Muy bien, joven. Raíz de 3. ¿Ya? Más Y menos K. ¿Está bien? Igual a R cuadrado. O sea, 3 nada más, pues. ¿Sí o no? Bien, jóvenes, pregunta 10. En la figura, OABC es un cuadrado. O es el origen de coordenadas 0, 0. T es punto de tangencia de la circunferencia sobre el eje positivo de las abscisas. La coordenada de A, 0, 2. Coordenada de T, 6, 0. Haya la ecuación de la circunferencia. Las alternativas está en forma ordinaria. Entonces, jóvenes, tenemos que hacer lo siguiente. 6, por si acaso, viene a ser la distancia del origen al punto de tangencia. Y como este es un cuadrado del lado 2, entonces sería la distancia CT que mide 4. Uniendo el centro con el punto de tangencia, este radio la tenemos que calcular. Pero obviamente trazamos de costado el radio, y luego prolongamos hasta que corte perpendicularmente. Si este es 2, este es 2. A R le quitas 2, es R menos 2 y el 4 sube. Y entonces aquí no necesitas siquiera aplicar Pitágoras, pues el radio te va a salir en forma inmediata. El radio obviamente que es 5. El centro HK de la circunferencia sería, H viene a ser 6
y K vendría a ser el radio. En este caso, ¿cuánto es? 5. La ecuación ordinaria es x menos h cuadrado, y menos k cuadrado igual a r cuadrado. Ahora hay que reemplazar por h6, k5. Listo. ¿Está bien? Y eso es igual a r cuadrado, que es en este caso 25. Y este viene a ser la solución del problemita número 10.